Apaga la luz, sube el volumen y escucha con cuidado. Hoy vas a descubrir dos historias macabras sobre brujas que aterraron pueblos enteros. Si te interesan estos relatos, suscríbete. Así podrás escuchar las próximas noches y mantener viva la memoria de lo que no conviene olvidar. En el valle donde el viento parece traer consigo papeles antiguos y oraciones a medias, había un pueblo que la carretera evitaba. Las casas se pegaban unas a otras por costumbre, no por necesidad. Las noches eran largas y la sombra cruza de un patio a otro sin pedir permiso. Ana vivía en una de esas casas de adobe, con el techo de teja que crujía cuando el frío calentaba las manos del amanecer. Tenía 23 años, el pelo oscuro recogido con un listón que hacía juego con su delantal, y una hija que todavía olía a leche y sueño. Ramón debía regresar antes del mediodía, pero trabajaba la tierra, y la tierra no siempre entiende de horarios. La mañana en que todo empezó, tenía el campo vuelto polvo, un calor que pegó la ropa al cuerpo, y en la plaza, rumores como insectos. Ana llevaba en brazos a la niña, y en el pueblo no se habla mal de los recién nacidos. O, al menos, eso es lo que se presume. Pero hay miradas que son palabras sin sonido. Las viejas murmuran un idioma antiguo cuando pasan por delante de una puerta donde la envidia se asoma como mosca a la fruta. Doña Petra vivía en la calle que hace esquina con la iglesia. Era una mujer pequeña, con la espalda encorvada por años de cargar historias. Sus manos olían siempre a ruda y tierra. No era de las que hablaban para llenar el aire. Cuando veía pasar a Ana con la bebé, la llamó con ese silbido que solo usan quienes han visto más de una vida. «Niña», dijo con voz áspera, «ten cuidado con lo que no te pertenece. Hay ojos que no duermen». Ana sonrió por educación, no porque creyera. Las advertencias de las ancianas le parecían a veces superstición barata. «Vienen de haber vivido tanto y de no saber qué hacer con el tiempo», pensó. Esa tarde, la plaza bullía. Había una feria de azúcar y piñones, y el aire olía a canela. Los patios se llenaron de voces y de pasos. Al caer la noche, las vecinas se reunieron como siempre en la puerta de doña Petra para coser y hablar del día. Comentaron que vieron pasar a una mujer con un chal gris, los ojos muy claros, casi amarillos, que se detuvo a mirar la casa de Ana. Nadie dijo nada fuerte. Las palabras pesaban demasiado. «Las miradas cuentan historias», susurró doña Petra y volvió a meter la aguja. Las señales no se hicieron esperar. Al principio fueron pequeñas, casi imperceptibles. Una gallina negra que apareció en el corral de Ana y que, en lugar de cacarear como el resto, se inclinaba la cabeza como si escuchara una conversación que los humanos no alcanzaban a oír. Los perros del pueblo, que conocen cada paso, aullaron una noche sin luna. Hubo voces en las paredes, murmullos que llegaban desde la calle cuando nadie caminaba por ella. Ana, a punto de perder la paciencia con el cansancio, añadió esas anomalías a la lista de fatigas. Una noche, al regresar de la casa de su suegra, con la bebé envuelta en una manta blanca, Ana la dejó dormida en la hamaca del patio y salió a barrer un poco de polvo que se había colado por los azulejos. Fue entonces cuando la vio. Una figura sentada al borde del pozo, inmóvil, como si se confundiría con la piedra. Tenía el chal gris que contaron, y la luz de la luna le rebotaba en los ojos, que eran como la yema de un huevo viejo. No parecía envejecida, no parecía joven. Parecía otra cosa. La figura inclinó la cabeza hacia la hamaca, y sin moverse mucho, dijo algo con voz que no hizo ruido, pero que se sintió en la piel de Ana. «Libérala», dijo la figura. «Deja que se vaya y será más fácil para todos». Ana sintió un escalofrío que vino de adentro del estómago. «¿Quién eres?», preguntó, más por necesidad de oír su propia voz que por otra cosa. La mujer no sonrió. Tenía los labios secos y una forma de hablar antigua. «Solo soy quien observa.
Hay quienes piden favores en la sombra. Hay quienes desean lo que no cosechan. Las palabras de la mujer sonaron a sermón y a promesa a la vez. Ana, cansada de la noche y del llanto que a veces parecía no ceder, pensó en su soledad, en la falta de sueño y en las miradas de algunos vecinos que se clavaban como clavos. Fue una frase fugaz, sin maldad calculada, una exhalación de agotamiento. Si no existiera la niña, sería más fácil para todos. No lo dijo para mal. Lo dijo como quien quiere soltar una piedra y no sabe que la piedra tenía nombre. Al día siguiente, la bebé amaneció febril. No una fiebre leve, sino una que se pegó como un rosal a la garganta. Ana no tenía cómo explicar que la enfermedad se tragó los colores de la casa. Los platos parecían más lejanos. El humo de la cocina subía sin el consuelo de olor a comida. Ramón llegó una tarde con las manos llenas de barro y la mirada fruncida. Vieron a la niña temblar en la hamaca, la piel caliente al tacto, y la preocupación se volvió una conversación sin pausa. Los hombres del pueblo se reunieron para hablar del campo. Las mujeres se reunieron para hablar del calor y de las abejas. Pero entre ellos, la preocupación de Ana fue creciendo, y con cada paso que daban para buscar consejo, la sensación de estar siendo observada se hacía más intensa. Doña Petra trajo una rama de ruda y un poco de ceniza. Pasó la mano por la pequeña y murmuró palabras tan viejas que parecían pertenecer a los tejados. «Tienes que cuidar tu lengua, Ana», dijo doña Petra en voz baja. «Las palabras que sueltas sin querer pueden abrir puertas». La noche que nadie olvidó comenzó con un estruendo leve, como cuando los muebles se quejan de la edad. La hamaca donde dormía la bebé estaba vacía cuando Ana fue a mecerla. El tejido se movía con una sombra que no era de la niña. En el patio, un perfume extraño mezclado con el olor del maíz quemado flotaba como si alguien hubiera encendido brasas en un rincón inexistente. Al mirar arriba, Ana vio la figura de la mujer con ojos amarillos posada en el alero, delgada y casi transparente. Tenía las manos manchadas de tierra. «¿Dónde está?», preguntó Ana con la voz partida. No hubo respuesta, solo el eco de su propia pregunta y la noche que recogía cada sonido. En lontananza se oyeron risas que no eran de boca humana, como si alguien estuviera celebrando. Y luego, el aleteo de algo que pasó a toda velocidad sobre los techos. Los perros rompieron un ulular que se quedó clavado en la corteza del silencio. Cuando el pueblo despertó, una búsqueda comenzó. No fue inmediata. La vergüenza y la incredulidad paralizan. Al principio pensaron en lo peor, que la niña se hubiera metido en un aljibe, que alguien, por descuido, la hubiera llevado a otro lado. Fueron por el cerro, por caminos de cabras, llamando su nombre hasta que la garganta ardía. La abuela del otro lado del río miró desde su puerta y no dijo nada, porque ciertas palabras cargan maldición si se pronuncian en voz alta. Doña Petra caminó con paso lento, tocando cruces de madera que colgaban de las puertas y dejando una rama de ruda en cada umbral. Días después, encontraron un rastro extraño entre los matorrales, una estela de pequeñas pisadas que se perdía donde parecía imposible que hubiera una huella. La casa se llenó de gente. Miraron la hamaca, las mantas, revistieron los muebles, y al final, en un claro del monte, bajo una acacia vieja, hallaron lo que nadie quería ver. La niña, tendida como si durmiera, pero sin vida. No había una sola señal de lucha. La piel estaba fría, y sobre su pecho alguien había dejado una pequeña nota, doblada como si quisiera ser leída, solo por quien tuviera el valor de hacerlo. Ramón la abrió con manos que no sabían temblar, y leyó en voz baja, casi tragando las letras. «Solo tomamos lo que ella nos dio». Las palabras quedaron flotando en el aire como un cuchillo invisible. No fingían ninguna ternura. No ofrecían arrepentimiento. Parecían una explicación o una sentencia.
En el pueblo se corrió el rumor de que la nota olía a ceniza y a hojas viejas, como si hubiera sido escrita en otra estación del año. Algunos dijeron que la letra era de una mano que conocían, una mano de mujer que había pasado por muchas cocinas. Otros negaron con la cabeza y miraron hacia las colinas, buscando la sombra del chal gris. Ana no resistió el peso de la culpa. Algunas noches la encontraron sentada en el dintel de la puerta, con la mirada perdida en el sendero por donde una vez paseó su niña. A veces decía palabras inconexas, otras repetía la frase de doña Petra: no hay que decir lo que no se desea. La gente empezó a verla diferente, no como la joven madre que una vez fue, sino como el epicentro de una desgracia a la que le costaba encontrar explicación. Hubo quienes, en la oscuridad de la iglesia, mutearon su pena en oraciones. Hubo otros que prefirieron el silencio y miraron a la casa de Ana con recelo. Los niños que antes jugaban en su puerta ahora pasaban de largo y corrían más rápido, como si las risas pudieran espantar un eco. El colectivo de hombres y mujeres formó una ronda de vigilancia. Ciudades enteras no duermen por menos. Se colocaron luces en los patios por la noche, se pusieron cadenas en las hamacas y se reforzaron pestillos. La confianza se volvió un recurso escaso. Una madrugada, cuando el cielo todavía no sabía si iba a nublarse o aclarar, el pueblo vio a Ana marchar como a través de una niebla, la falda sucia y la mirada trastocada. No llevaba maletas, no llevó nada. Algunos la llamaron, otros la siguieron a una distancia prudente. Cruzó el puente que bordea el río y atravesó el monte. La vieron adentrarse en la sierra hasta que su silueta se confundió con los arbustos, y la vez que fue, nadie la volvió a ver de forma clara. Dicen que hablaba sola, y en ocasiones se detenía, alzaba la cara al cielo y sonreía como si notara la aprobación de alguien invisible. También decían que, en ausencia de Ana, aparecieron nuevas voces de miedo. Los vecinos empezaron a contar que en noches concretas veían una luz que bajaba y subía el cerro, como si alguien volara tan cerca del suelo que rozara las tejas. La palabra Tlahuelpuchi no tardó en recorrer las bocas como una enfermedad. En la tradición del lugar, la Tlahuelpuchi es una criatura que se alimenta de la sangre de los niños. Se dice que algunas mujeres, por envidia, por deseo o por una voluntad que no se explica, se transforman en eso. Es un nombre que enmarca terrores antiguos y los pone al alcance de la conversación. Nadie aseguró haberla visto con certeza. La certeza, en estos casos, es un lujo que nadie puede permitirse. Pero la historia dejó de ser una mera superstición para convertirse en un pacto de prudencia. No aceptar a cualquiera, cuidar los umbrales, no prender fuego a las cenizas de la palabra. Entre tanto miedo, empezaron a ocurrir otras pequeñas medidas de protección. Se colgaban listones rojos en las puertas, se dejaban pequeños amuletos de tela en las cunas, se invitaba a la gente vieja a quedarse cerca. Nadie quería ser quien, con una broma, desatara otra desgracia. La comunidad se cerró sobre sí, y en ese cierre la sospecha encontró su cobijo. Vecinos que antes compartían tortillas dejaron de cruzar la calle. La envidia, que había siempre sido un rumor, tomó forma de acusación murmurada. ¿Y si la brujería no fue un ser extraño, sino un rencor bien sembrado entre rostros conocidos? En la pulquería donde los hombres dejaban la tarde, se oyeron nombres susurrados. No se acusó abiertamente a nadie, porque acusar ante el viento puede devolver la acusación como un eco que te alcanza. Pero en una de esas conversaciones, alguien dijo: hubo vecinas que envidiaron la suerte de Ana. No es raro que una envidia se vuelva trabajo. La palabra trabajo, en el folclore, aludía a un empeño hecho para herir o separar. No era una prueba, solo una sospecha alimentada por viejas memorias. Doña Petra, al enterarse, negó con la cabeza y agregó otra advertencia: no mezclen el juicio con el miedo.
A veces el miedo inventa culpables. Mientras el pueblo trataba de recomponer la costura de su vida cotidiana, ciertos detalles no dejaban de aparecer. Un hombre dijo haber encontrado listones rojos entre las hierbas de la colina. Una vecina contó que, a la noche, vio objetos dispuestos en cruz cerca de la casa de la ruta. Otros señalaron que por las noches, una figura extraña se plantaba en la orilla del camino y observaba a los que volvían del trabajo. Lo anecdótico se volvió evidencia para aquellos que necesitaban una razón. La comunidad, que había sido un tejido una vez, se deshilachó y volvió a tejerse con cuidado, mirando de reojo, con ojos nuevos. El juez municipal, hombre de pocas creencias y mucha razón, intentó poner orden. Revisó la ropa de la niña, habló con médicos de pueblo y con quienes podían constatar que no había rastros de violencia humana evidente en el cuerpo. «Hay marcas», dijo uno de los forenses improvisados, «pero no son del tipo que deja un cuchillo». Fue suficiente para que otros dijeran, en voz baja, que aquello se salía de la lógica. Así, entre lo médico y lo mágico, la historia encontró su espacio para crecer. Aún así, en las noches, en la casa de Ana, se escuchaban pasos que no pertenecían a nadie vivo. Golpes leves en las paredes, un susurro que venía desde la calle cuando no había quien pasara, el sonido de un pañal que no está. Los que se atrevieron a acercarse encontraron pañales tendidos que se movían sin viento y una cuna vacía que olía a lo que fue un hogar. El pueblo comenzó a dictar normas propias. A las mujeres embarazadas se les recomendaba no caminar solas por la noche. Los padres se turnaban para no dormir en soledad. Se borraron las risas ligeras con nuevas canciones de cuna, torpes, protectoras. Y sin embargo, en medio de todo ese resguardo, todavía había quienes no querían creer. «Son cosas de miedo», decía un joven con el ceño alto. «La gente necesita un culpable para sentirse segura». Pero la seguridad no volvió con esa explicación. La sensación de que algo miraba desde los tejados persistió, y con ella vino la necesidad de entender si aquello que había hecho daño era una criatura surgida de cuentos o un rencor humano vestido de materia oscura. Fue en esa tensa calma cuando, al otro lado del valle, en una casa que por fuera parecía igual que las demás, pero por dentro guardaba costumbres distintas, la vida de Mariana cambió de tambor. Mariana tenía una voz clara y una risa que, cuando no estaba preocupada, llenaba la cocina como el humo del café. Llevaba años al lado de Miguel, su esposo, un hombre trabajador y callado, que tenía por hábito dejar sus herramientas en el mismo rincón del taller. Su casa tenía aromas de cocina, de ropa limpia y de tierra mojada, esas pequeñas certezas que la mantienen a una familia unida. Al principio, los cambios en Miguel fueron sutiles. Olvidos aquí y allá, frialdad en abrazos que antes eran largos, una irritación que despertaba a la menor provocación. Mariana atribuyó los cambios al trabajo. «A veces la tierra pesa», le decía a la vecina doña Lucía, que era de las que siempre tenía un consejo y un poco de pan bajo la manga. «Déjalo, que la cosecha le trae amargura». Pero la amargura fue creciendo, y con ella la distancia entre marido y mujer. Los niños notaron también. Decían que su papá gruñía en la mesa y se levantaba sin terminar el café. Mariana sintió que había una sombra nueva en la casa, una que se pegaba como una telaraña en las paredes. Una noche, después de sostener la mirada de Miguel en silencio, decidió que buscaría algo en el patio. Pequeños rastros, quizás un objeto que indicara por qué su hombre cambiaba tanto. Cuando hasta la propia memoria de un marido se vuelve sospechosa, lo que queda por hacer es mirar detrás de los muebles, en cajas que no se abrieron en años. Lo que encontró la hizo doblarse por la mitad de la sorpresa, enterrada entre piedras y raíces, una muñeca, envuelta en tela, con listones rojos atados a las muñecas y enroscados entre su cabello sintético, mechones, pequeños, pero inconfundibles, que sabían a la misma textura del pelo de Miguel.
La muñeca tenía la cara manchada por la tierra y algo que parecía una costura en la comisura de la boca, como si alguien le hubiera cerrado un secreto con hilo. Mariana no gritó. Respiró hondo como quien restriega una herida para que no sangre más. Lo primero que pensó fue que aquello no podía estar en su patio sin que alguien supiera. Llamó a Miguel y lo confrontó con la muñeca entre las manos. Él se quedó pálido, no por el hallazgo, sino por la culpa que las largas noches le habían ido quitando. La explicación no llegó con palabras claras. Miguel tartamudeó, intentó sostener la mirada, y no consiguió nada que matizara su mirada turbada. Doña Lucía fue la primera a quien Mariana fue en busca de consejo. Tenía manos fuertes y creencias que no se andaban con medias tintas. Al verla llegar con la muñeca, doña Lucía negó con la cabeza como si supiera ya lo que vendría. «No es un juguete», dijo en voz baja. «Es un trabajo». Mariana sintió un frío interno, una determinación que pesan más que el miedo. Si aquello era un trabajo, había que entenderlo. Si era envidia, había que enfrentarlo. Doña Lucía habló de cosas que ya no se cuentan en plazas, de hechizos que usan objetos personales para atar a las personas, de listones rojos que funcionan como costuras entre deseos ajenos y destinos, de muñecas enterradas como señales de rompimiento. Mariana escuchó sin aceptar ni negar. En su cabeza, el amor que había tenido por Miguel se mezclaba con la sospecha como dos telas que aún no se deciden a separarse. Había en su interior una urgencia: proteger a su familia, pero sin convertirse ella misma en la protagonista de otra historia macabra. La curiosidad se transformó en investigación doméstica. Revisaron cajones, encontraron telas, una cinta que no pertenecía a nadie, y en una caja vieja, prendas que olían a otra casa. Miguel, enfrentado con pruebas que no podía negar, comenzó a recordar fragmentos de noches en las que no dormía, de visitas nocturnas, de conversaciones que no tenía claras. Mariana observó cambios palpables. Miguel a veces despertaba con lagunas, con la sensación de no recordar la mitad del día. «Me pasa como cuando la fiebre te quita el tiempo», murmuró una vez, con los ojos húmedos de confusión. La posibilidad de que alguien hubiera hecho un trabajo con su marido la llenó de rabia y de miedo. No era solo la traición de un extraño, era la idea de que el deseo de otros, de forma consciente o inconsciente, pudiera coser la voluntad de su esposo a otra cosa. Hablaron con vecinos, y algunos recordaron que una mujer de ojos severos había pasado por la calle hacía semanas, preguntando por Miguel. «Buscaba un mozo de buen temple», dijo una vecina, y no parecía una mujer del pueblo, pero los recuerdos son frágiles y se moldean al relato que más conviene. Mariana decidió no quedarse de brazos cruzados. Buscaría a alguien que supiera de esas cosas y que no convirtiera su casa en leyenda. Fue así como, una tarde cuando el sol se ya pegaba al horizonte, tocó la puerta de la curandera que vivía en la casa al final de la vereda. La curandera no era bruja de los cuentos. Era una mujer que conoce remedios, rezos, y que entiende la costura de las personas con la vida. Mariana llegó con la muñeca envuelta en una manta y con la voz que pesa, pidiendo ayuda, sin saber exactamente a qué se enfrentaba. La curandera miró la muñeca, palpó los listones rojos y dejó caer un suspiro que sabía a resignación. «Hay gente que trabaja con objetos personales», explicó, «y otros que hacen comunicados con lo que encuentran. No siempre es brujo, a veces es rencor vestido de manos». No prometió milagros, solo ofreció pasos que debían tomarse con respeto y cautela. Mariana, con el corazón apretado, aceptó el consejo. Esa noche, la curandera encendió un fuego pequeño en el patio trasero. No dio instrucciones para que cualquiera lo replicara. Sus palabras se convirtieron en un conjuro de presencia más que en una receta. Humo, rezos que no nombraban santos ni dioses en particular, hierbas que olían a limón y a tierra mojada,
y la muñeca que ardía con un crujido que cortaba la respiración. En el humo, Mariana creyó oír un llanto que no era de aquí ni de allá. Miguel, de pie, miraba sin comprender del todo, y cuando las cenizas se plegaron en las palmas, la curandera las lanzó al río como quien suelta un peso. No todo se arregló esa noche. Miguel volvió a su casa, con las manos vacías y el ceño menos tensado, pero con la mirada que aún se detenía en un punto y no encontraba explicación. La vida retomó su ritmo, la ropa se tendió de nuevo, los juegos de los niños volvieron a sonar, pero la herida quedó como una cicatriz que pica en frío. Se nota, pero no duele, y de pronto recuerda su presencia. Mariana no dejó de vigilar, no dejó de mirar la costura entre los listones rojos que alguna vez fueron quemados. Había ganado algo, la vuelta de Miguel, la calma a medias, y había perdido otra cosa, la confianza ciega. Mientras la curandera cerraba la puerta y el pueblo asentía, había una sensación general de que, aunque algunos males se contenían, la memoria de lo ocurrido permanecía. Las historias que unen pueblos son como abrojos, se clavan y se reparten en generaciones. Y en la casa de Ana, en la que la hamaca quedaba vacía y la nota seguía siendo una herida en la garganta de los que la leyeron, la comunidad no sabía si lo que había sucedido era obra de una tlahuelpuchi o de la envidia convertida en técnica. Lo cierto era que, en aquellos días, los pueblos respiraban de manera distinta. Justo cuando la idea de que todo había tomado la forma de elección parecía asentarse, surgió un indicio que reavivó los temores. En la plaza, una nueva voz empezó a circular. Una voz que afirmaba haber visto a alguien con ojos amarillos en la colina que llevaba al molino. No era una voz aislada. 2 niños aseguraron haber visto una sombra que merodeaba la casa donde la niña había vivido. Lo que se había creído quizá concluido, volvió a abrirse como una herida que no quiere sanar. La gente empezó a recordar historias antiguas, relatos que se cuentan a la vera del fogón, de mujeres que cambian su forma cuando la noche es propicia, de trabajos hechos por manos envidiosas y de muñecas enterradas como parte de pactos oscuros. Como quien no quiere revivir un fantasma, algunos negaron, pero sus ojos mentían. La línea entre lo que es real y lo que es creído se volvió más delgada que nunca. La superstición empezó a dictar la cautela diaria. Esa acumulación de pequeños hechos y grandes silencios fue la que convirtió a 2 pueblos en escenarios de sospecha y protección. Las puertas se aseguraron, las ventanas se cerraron con tablas y los caminos fueron observados por ojos que antes no miraban. Y mientras la comunidad se reorganizaba para proteger lo que quedaba, otras historias similares fueron comenzando a aparecer en susurros por lugares cercanos. En la noche en que la luna se escondió, tras una nube pesada, y las calles se volvieron cauces secos de sonido, un mensajero llegó desde el pueblo vecino con noticias que revolvieron el ánimo. Traía consigo algo más que palabras. Traía una sensación, una certeza fría. María, la mujer que vendía pan en la esquina de la escuela, juró que había visto una figura que levantaba vuelo y que se perdía entre los viejos eucaliptos. Como un murciélago grande, dijo, pero con manos. Nadie supo si creer o no. Pero la narración tomó cuerpo y volvió a recorrer los umbrales. En alguna casa, una madre repitió la frase que había leído en la nota y las palabras parecían adquirir un valor propio. Solo tomamos lo que ella nos dio. Era, para algunos, una confesión de un hambre ancestral. Para otros, una excusa. Para Ana, si es que en algún lugar se mantenía, podía ser una sentencia que la perseguía como un eco. El pueblo ya no distinguía con claridad entre aquello que es maldad y aquello que es resultado de la desesperación humana. Las 2 cosas, muchas veces, caminan juntas. Y así, cuando el aire parecía no querer olvidarlo, surgieron nuevas voces. La de una joven que había encontrado algo enterrado. La de un hombre que volvió a sentir que no era el mismo.
la de una familia que supo que su hogar estaba en peligro por deseos de terceros. Historias que se parecen, se multiplican. La frontera entre una leyenda y la pura vida se vuelve rugosa y peligrosa. En ese momento, al borde de la madrugada, con la plaza aún tibia de historias y el río murmurando secretos que nadie entiende del todo, empezó a fraguarse algo más. No era una conclusión, ni una calma definitiva. Era una transición. La segunda historia, la de Mariana y Miguel, que ya había empezado con la muñeca enterrada y la curandera, estaba lejos de terminar. Y en algún lugar, la presencia de ojos amarillos seguía planeando, como si el valle necesitara recordar que la envidia y la malicia no se dispersan por sí solas. Mientras algunas puertas se aseguraban y otras se abrían con miedo, el relato pasó de boca en boca, como una vela que se enciende para alumbrar la oscuridad. Nadie quería que la sombra se repitiera, y todos sabían que una sola noche puede cambiar una vida entera. La pregunta, flotando en el aire espeso, era simple y terrible. ¿Qué haría la gente cuando lo invisible empieza a tocar las cosas que más quiere? ¿Protegerían o se perderían en acusaciones que consumen tanto como el hambre? En ese instante, cuando las vigas crujían y la luna empezó a asomar tímida entre nubes quebradas, el pueblo se preparaba para noches largas, para una vigilancia que no sería solamente física, sino también del espíritu. Y en el vecindario de Mariana, cuando las cenizas de la muñeca todavía olían en la corriente del río, el temor y la esperanza se sentaron juntos a la mesa, sin darse la mano, sin llegar a un acuerdo. La historia que acaba de empezar no está cerrada. Las piezas aún se mueven en la penumbra. Las voces cuentan y recomponen los hechos, pero la verdad, esa verdad que algunos buscan, a veces se queda en los márgenes, en los pliegues de la ropa, en las notas que alguien deja donde no se busca. Aquello que se llama tlahuelpuchi, o aquello que llamamos envidia, tiene la virtud de sobrevivir en la memoria de los pueblos, y mientras tanto, las noches siguen, los niños siguen en sus camas, las hamacas vuelven a mecerse con cuidado. Y en medio de ese balance, en el borde de la tarde que se alarga, se escucha todavía el rumor. La mujer de ojos amarillos pasó no hace mucho por el camino de la sierra. Hubo otra muñeca enterrada en la orilla de una casa. Alguien dejó un listón rojo en la rama más alta del camino. Los relatos se multiplican, y la intriga crece. La historia continúa su curso hacia lo que vendrá, y la pregunta permanece en el aire, insistente, como un llamado que no admite respuesta fácil. Las voces no se apagaron, se repartieron. Donde antes hubo sorpresa, ahora hubo prevención. La plaza comenzó a llenarse cada tarde, con personas que no solo venían a vender o a comprar. Traían preguntas, ataduras, objetos prestados y promesas a medias. Se organizó una guardia vecinal, no por ley, sino por miedo. Y en las noches más cerradas, el pueblo parecía una colmena despierta. Luces en las ventanas, puertas entreabiertas, vigilias que se turnaban como quien cuida al enfermo. Aún así, ni la vigilancia ni las lámparas bastaban para meter la sensación en una caja con tapa. Mariana despertaba más veces a la noche. Cada crujido la hacía incorporarse y mirar la ventana. Miguel dormía, o algo que se le parecía. Respiraba de forma irregular, y por las mañanas tenía fragmentos en la mirada, como si le faltaran páginas. A veces, al mirarlo mientras él se afeitaba en el patio, ella veía su cabello con la línea que lo dividía igual que antes, y por un segundo, la calma volvía. Al otro segundo, una sombra cruzaba por detrás de la línea de tejas y el pecho le volvía a latir con la urgencia de quien guarda una palabra que puede herir. Doña Lucía visitaba la casa cada tanto. Se sentaba en la cocina y hacía café, como quien prepara un pequeño pacto de tiempo. Sus manos, curtidas, revisaban las sábanas, las ropas de los niños, los pliegues de las toallas. No decía que todo estaba bien. Su manera era más de recibir historias que de dictar sentencias.
Quemamos la muñeca, dijo una tarde, mientras el vapor del café se mezclaba con el humo residual que aún venía del río donde arrojaron las cenizas. Y quizá eso alcanzó para quitarle peso al asunto. Pero el trabajo no siempre vive en un solo objeto. A veces se queda en el aire, en el gesto, en la culpa de alguien. La culpabilidad, precisamente, empezó a tallarse con más fuerza en ciertos vecinos. No faltaron señalamientos disfrazados de consejos. En la iglesia, al terminar la misa, algunas mujeres se acercaban a Mariana para decirle con voz baja que debía vigilar, que debía arreglar lo necesario para volver la casa a la normalidad. Unos ojos esquivos, una palabra mal dicha, fueron suficientes para que la atención del pueblo se dirigiera a rostros concretos por un momento. No hubo justicia, pero sí convicción. La gente quería creer que el mal tenía nombre. Y cuando el mal puede nombrarse, se siente menos aterrador. Mientras tanto, la presencia de la mujer de ojos amarillos seguía siendo contada en susurros. Algunos la ubicaban en la ribera del río, otros en los eucaliptos, y otros aseguraban haberla visto rozando las laderas, como si volara a ras de tierra. Hubo quien incluso dijo que la vio transformarse, que la piel se le tensó, que las piernas se hicieron delgadas y que un brillo como de humo le rodeó la cabeza. Esas palabras no eran pruebas, pero ennegrecieron las noches. Una de esas noches, cuando la luna estaba apenas una moneda opaca, el pueblo decidió hacer una vigilia en el cerro que mira al valle. La idea no fue de los ancianos ni del juez municipal. Fue de un grupo mixto. Madres que no querían quedar sin respuesta. Hombres que ya no soportaban la idea de que algo volara sobre sus techos. Y jóvenes que, por primera vez, comprendieron que la fantasía puede venir con garras. La vigilia fue improvisada. Fogatas pequeñas, sillas apiladas, latas con piedras para hacer ruido, hombres que llevaban machetes solo por si acaso, y mujeres con rosarios que parecían amuletos menos rústicos que los listones. Mariana fue, no por valor, sino por necesidad. Si algo planeaba sobre el valle, ella debía verlo. Miguel la acompañó a regañadientes. No por miedo, sino porque desde que volvió de la curación se sentía débil ante el ruido de su propia vida. Fueron al cerro con mantas, con termos de café y con el silencio que precede a la espera. Doña Petra llegó también, apoyada en su bastón, su ruda en el bolsillo y una mirada que parecía haber visto muchas tormentas. Doña Lucía se quedó cerca del fuego, con una bolsita de tela que olía a hierbas, no para que otros la copiaran, sino como algo que la gente puede ver y sentir, un rito de presencia. La vigilia había empezado con conversaciones torpes, recuerdos de la niña, la nota, el día en que la hamaca quedó vacía. Pero el viento arrastró otra cosa hacia ellos, un sonido como de algo que golpeaba contra las ramas, un roce que no es de animal. Las linternas se apuntaron al sendero, las miradas se cruzaron. Y entonces alguien, desde la ladera, gritó: ¡Ahí! La indicación fue seguida por el murmullo de gente que a la vez se pregunta si quiere ver o no. Lo que apareció fue una figura. No era del todo alta, ni del todo mujer conocida. Vestía un chal gris que ondeó con la noche, y se paró sobre una piedra como si fuera un altar. Sus ojos, ese rumor que todos repetían, relucían como dos brasas apagadas. No hubo vuelo, no hubo drama de película. Hubo una presencia que miró y que no se movió. El grupo se tensó. Algunos soltaron un suspiro como quien suelta una cuerda que ha aguantado una carga exagerada. Otros sintieron que la llamada al ataque no era necesaria. La mirada sola bastaba para vaciar de certeza a quien se plantara frente a ella. Doña Petra avanzó sin más, apoyándose en su bastón. No es que tuviera un plan, sino que algunos gestos se sostienen por inercia. Ella conocía el lenguaje de los ojos que no duermen. Al acercarse, la figura ladeó la cabeza. No habló. En la quietud, doña Petra apenas murmuró. No pronunció nombres.
Pronunció una advertencia que no buscaba ofender, sino señalar un hecho. «Vente con nosotras», dijo con voz áspera, «o vete. No queremos más niños rotos por palabras». La figura no replicó. Dio un paso atrás, y las sombras parecieron pegarse a ella como si fueran parte de su ropa. No hubo combate, no hubo corte, no hubo palmas ni espadas. Hubo una retirada lenta. Cuando la figura se alejó hacia la oscuridad del monte, alguien encontró, clavado en la piedra donde se había parado, un listón rojo enrollado como si alguien lo hubiera dejado allí sin decir nada. Fue un testigo mudo. El listón no era prueba de culpa, pero era un mensaje. Lo tomaron con manos que no querían mancharse de superstición y lo llevaron hacia la fogata. Doña Lucía, con la calma que le dan los años, dijo algo que congeló por un instante las voces. «No se deja un listón si no se quiere que alguien note que pasaste. Es un sello, no una firma. Toma esto y guárdalo con cuidado», y lo dejó en la mesa donde la gente compartía pan y café. Y cuando el fuego se disipó, alguien lo ató a una cuña de madera que posteriormente colgó en la puerta principal del pueblo como advertencia. No era protección contra ojos amarillos, era más bien una manera de decir: «Estamos vigilantes». Después de esa noche, las cosas no se calmaron del todo, pero cambiaron de forma. Las historias recobraron un ritmo distinto. Se escuchaban menos como rumores y más como constancias. Vecinos que antes eran indiferentes se convirtieron en observadores. Los niños aprendieron a saludar con cuidado a las figuras desconocidas y a no recibir regalos insospechados. Se establecieron rotaciones para acompañar a las embarazadas. Y se colgaron listones rojos en los umbrales como acostumbran a hacer ante la llegada de la desgracia. No para convocarla, sino para intentar cegarla. Mariana, en lo íntimo, empezó a escribir de nuevo. No cartas, sino pequeños apuntes sobre lo que recordaba de Miguel antes de que la muñeca apareciera. Esas anotaciones eran un mapa que la ayudaba a no perder la historia de lo que fue su vida. A veces las releía y las doblaba con cuidado, como quien reordena un cajón para que las piezas vuelvan a su lugar. Miguel, por su parte, tuvo días claros. Volvía a reír con torpeza en la mesa, jugaba con los niños, volvía a colgar herramientas, y hubo noches en que, al acostarse, parecía mirar la puerta como si reconociera algo que antes le fue ajeno. Con todo, la sombra quedó. No en la forma de una criatura que vigila cada techo, sino como la posibilidad de que la envidia ajena pueda tomar una forma tangible. Fue una lección dura para el pueblo. El mal no siempre llega envuelto en leyendas. A veces es un gesto, una frase, una mirada que se vuelve pesada. En la casa donde la hamaca quedó vacía, el silencio no se ha vencido del todo. Los recuerdos, como trabajadores obstinados, se pasean sin horario. Los niños que alguna vez jugaron en su puerta crecen con una cautela temprana. Las madres repiten las mismas cuitas que escucharon de niñas. No confiar en la prisa del desconocido, no aceptar palabras que prometan alivio a costa del otro. Ana, de quien todavía se cuentan versiones diversas, algunos dicen que la vieron en la sierra, otros que la encontraron en un pueblo vecino con la mirada vuelta, permanece como figura fragmentada. Víctima, culpable, arrinconada por la pena. Nadie lo sabe con certeza. El misterio de su destino se suma a la serie de enseñanzas que dejó. Un año después de los hechos más terribles, en vísperas de una lluvia que anunciaba la campana de la siembra, la plaza organizó una pequeña reunión. No era una manifestación de fe, ni una exposición de pruebas. Era un acto para nombrar el dolor y, de alguna manera torpe, coser una esperanza. Se colocaron coronas de ruda en las puertas, se colgaron listones rojos en las cunas, y se improvisó una canción de cuna distinta. No para convocar lo que puede dañar, sino para espantarlo con la fuerza de la comunidad. Doña Petra habló poco. Sus palabras ya habían hecho su daño y su enseñanza. Doña Lucía habló con más tiempo,
sobre la costumbre de mirar al vecino sin juzgar y la necesidad de aprender a revertir la envidia con compartir. Mariana, de pie, sostuvo la mano de Miguel. Los niños correteaban y de vez en cuando se detenían para mirar cómo las mayores colgaban los amuletos en las puertas. Al cerrar la jornada, alguien dejó encima de la mesa una pequeña nota doblada, sin firma. No era igual que la que hallaron sobre el pecho de la niña, pero sus palabras llevaron el mismo eco. Que lo que se dio se devuelva en paz. No decía quién la dejó. Nadie la reclamó. Nadie la descolgó. Lo que sí hizo fue recordarle al pueblo que los mensajes, sean de maldad o de arrepentimiento, tienen un peso. La curandera apareció también en ese acto, con la humildad de quien sabe que su tarea no es prometer milagros, sino ofrecer compañía. Alguien le preguntó si creía que los rituales habían funcionado. Ella, con su sabiduría escasa de promesas, respondió: «Hicimos algo. Si eso ayudó, fue porque ustedes se pusieron delante, no porque la magia sola decida. La mano humana pesa más que cualquier hechizo si sabe sostenerse». Fue una frase que evitó certezas y al mismo tiempo dio consuelo. No era la aprobación de una ciencia. Era la constatación de que la presencia común reduce el vértigo, pero las heridas, por más que se curen, dejan memoria. Mariana notaba que su pecho se tensaba cuando alguien hablaba de la mujer de ojos amarillos. Miguel guardaba espacios para no quedarse a solas. Y en los tejados todavía se veía, de vez en cuando, la sombra de alguien que pasaba, como quien recoge algo que no pertenece a este plano. Un día, limpianado el granero, Miguel encontró entre la paja un mechón pequeño, del color de su cabello, envuelto en una telita antigua. Lo guardó en un frasco y se lo dio a Mariana con manos temblorosas. No hubo palabras. El gesto bastó para que ambos entendieran. Algunas piezas de ese pasado no se iban a ir del todo. Con el tiempo, la comunidad logró cierta rutina. Las risas volvieron a correr, aunque cuidadosas. Los mercados retomaron su chanza habitual, pero con un tinte menos ligero. Los niños crecieron con otra historia de fondo, la de la niña que no volvió, la de la muñeca enterrada, la del listón rojo en la piedra. Los relatos se contaban a la vera del fuego como advertencia más que como curiosidad. Las madres aprendieron a traducir las miradas de los vecinos. Los hombres aprendieron a no desestimar los silencios. No fue una cura milagrosa, sino una adaptación. La vida se replegó, se cubrió los costados y siguió adelante. Pasaron los años y llegaron otros relatos de pueblos cercanos. Que si una mujer pasó por la vereda, que si las ovejas parieron sin vida en una madrugada, que si alguien encontró una muñeca junto a un cerro. El patrón se repitió con variaciones, y los pueblos empezaron a hablar entre sí, a intercambiar advertencias, a compartir amuletos y curanderas. No era una red de miedo, sino una red de cuidado, forzada por la repetición de la desgracia. Aprendieron que la envidia, cuando se vuelve acción, puede tocar la estructura más íntima, los hijos, la pareja, la confianza. Una tarde de otoño, varios años después de que la hamaca quedara vacía, un niño de la escuela encontró en una acequia un papelito húmedo con letras trémulas. No era exactamente la misma nota que la de aquel primer hallazgo, pero traía una frase rota que alguien juró haber leído en sueños. No me lleven lo que me pertenece. Lo pusieron en la iglesia y lo quemaron, no en señal de rechazo, sino como si quisieran devolver la palabra al fuego y que no volviera a hacerse daño. Ese acto, simple y tosco, sirvió para que algunos cerraran un capítulo interno. No a todos les alcanzó. No a todos les bastó. Ana nunca regresó con claridad. Unos dijeron que la vieron, envejecida por culpa y por los años. Otros, que se unió a la montaña, a la soledad, como si su castigo fuera el olvido. Lo que la gente sí entendió fue que las palabras no se deben soltar,
como quien deja una semilla sin pensar en la cosecha que traerá. Lo que se dice, repetían los mayores, vuelve en la forma que uno menos espera. Fue una enseñanza amarga, pero necesaria. El pueblo aprendió la dureza de medir el deseo, la prudencia de no convertir la envidia en instrumento. Mariana y Miguel envejecieron con más arrugas que certezas. Miguel volvió a trabajar la tierra con una calma fingida y una mirada que no siempre encontraba su sitio. Mariana sembró un jardín y lo cuidó con manos que sabían que la vida se recompone en pequeñas cosas. Los niños crecieron, y aunque la memoria de la niña perdida siguió presente, aprendieron a sembrar menos sospecha y más cercanía. En las puertas se seguían colgando listones rojos de vez en cuando, más por respeto a las historias que por miedo a una repetición, y sin embargo, la duda nunca se fue del todo. Había noches en que la hamaca crujía como si alguien la moviera con nostalgia. Había mañanas en que una brisa dejaba caer una hebra de cabello en la cocina y nadie sabía de dónde vino. Una vez, al limpiar el ático de la vieja casa donde anidaba la memoria, una niña encontró una vieja muñeca con los ojos cerrados y sin listones, cubierta de polvo. La sostuvieron en la plaza y por un momento todos sintieron lo mismo. Un recuerdo que vuelve a latir con fuerza. No hubo pánico. Hubo, eso sí, una comprensión. Las sombras vuelven para recordarnos que la envidia no es un cuento, sino una fuerza que se alimenta de descuidos humanos. Al final, lo que quedó fue una advertencia que viajaba de boca en boca y que calaba en los corazones como algo que nadie quiere heredar, pero que muchos aprenden a transmitir. Cuida tus palabras, cuida lo que pides, cuida al vecino, porque a veces el daño es la respuesta a un agravio real. Y no se cura señalando culpables, sino tendiendo manos. La Tlahuelpuchi, como figura del folclore, ocupó ese lugar de hilo que une miedo y experiencia. A unos les sirvió para explicar lo inexplicable, a otros les sirvió para poner nombre a su rabia. Entre ambos usos, el pueblo aprendió a caminar con más pasos medidos. Si hoy pasas por aquel valle, en una tarde de verano, verás casas que cuidan sus huertos y veredas donde corren niños con las rodillas raspadas. Verás también listones rojos en algunas puertas y manos de vecinas que intercambian recetas y miradas. No todo cambió, pero algo sí. La memoria se volvió aliada de la prudencia. Y si te acercas con atención, quizá alguien te cuente, sin alardes y sin sensacionalismo, la historia de la hamaca vacía, de la nota que decía, solo tomamos lo que ella nos dio, y del día en que una muñeca enterrada casi rompe una familia. Será una narración en voz baja, con respeto por los nombres y por las ausencias. Antes de despedirnos, quiero dejar algo claro. Estas son historias que se cuentan porque en los pueblos es como se guardan las lecciones. No son un manual de terror ni una receta para creer o dejar de creer. Son, más bien, un aviso. Cuidado con la envidia, con los deseos que se pronuncian sin pensar, con el desprecio hacia quienes advierten. La brujería, la Tlahuelpuchi, el trabajo o la muñeca, llámenlo como quieran, funcionan en estas narrativas como espejo y como advertencia. A veces, lo que aterriza a un pueblo no es una criatura, sino una conducta que rompe el tejido social. Dime en los comentarios cuál de las dos historias te perturbó más. ¿La hamaca que quedó vacía y la nota que nadie pudo perdonar? ¿O la muñeca enterrada que casi rompe un matrimonio? Comparte este video con alguien que aprecie las leyendas del campo y con quien quiera recordar que las palabras son cosas que pesan. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que estas voces sigan encontrando oídos que las escuchen. Que estas historias te sirvan para cuidar tus deseos. Buenas noches, y que nadie lleve de tu puerta más que lo que tú mismo diste. Amén.